Hola nuevamente, ahora vamos a ver las características de iluminación o las configuraciones de iluminación en exterior, qué características tiene y cuáles son las básicas para de alguna forma nosotros controlar nuestro render en exterior. En este caso yo lo que voy a hacer primero es colocar una de las vistas 3D que ya había generado anteriormente del exterior. En este caso estoy escogiendo una en la que se vean al menos las dos caras, y de alguna forma aquí tengo que hacer un ajuste que yo no había hecho anteriormente, que es precisamente cambiar la configuración de iluminación o actualizar la iluminación para esta vista. Yo había en el video anterior configurado según la zona, la hora y la fecha, geolocalicé mi modelo. Si yo le doy clic aquí en esta vista 3D 4, todavía no está geolocalizada. Entonces lo que voy a hacer es precisamente irme a vista, renderizar, configuración del sol y hacer precisamente ese cambio de iluminación a estático para que automáticamente me actualice mi vista con esa configuración. Lo voy a hacer en todos para que de alguna forma ya de una vez quede configurada esta geolocalización y cómo se va a estar y la hora en la que va a estar de alguna forma observándose la iluminación del sol. Le cambio estático, le cambio la hora porque yo lo quiero a las 6 de la tarde y listo. Si observamos ya cada una de las imágenes se va a estar configurando tal cual como yo ya lo había hecho anteriormente. Incluso aquí más o menos estamos observando una previsualización de dónde está el reflejo del sol en nuestro objeto. Bueno, ahora sí me voy a la vista 3D, el exterior que yo quiero. Me voy a V-Ray y lo primero que voy a hacer es configurar en el V-Ray Sun o sol de V-Ray. Le doy clic los siguientes parámetros. Dependiendo de la configuración que yo necesito que quiera, puedo aumentar o bajarle la intensidad tanto al sol como el tamaño del mismo. Estas dos, digamos, configuraciones nos pueden ayudar para que la iluminación del exterior de nuestra imagen la podamos controlar un poco. Voy a irme aquí a Current View, la voy a cambiar en este caso a la vista 3 para que cada vez que esté dándole Render Production me muestre precisamente esta vista. Si yo lo hubiera dejado en 3D, me va a mostrar la vista 3D genérica que ya tiene Revit. Entonces, aquí, vista 3D, yo al darle Render Production sin mover ningún parámetro de las luces del V-Ray Sun, el render se va a empezar a observar de esta manera. Esta no era, ¿verdad? Era la 4. Ahora sí. Ahí está. Esa es la manera en la que se está observando el sol, yo sin haber hecho ninguna modificación. Vamos a observar la primera modificación que voy a hacer mientras va a seguir trabajando. En intensidad, yo puedo cambiar la intensidad del sol o de la luz solar y de esa manera, pues obviamente en un mayor más grande que uno, sigue haciendo el render. Le voy a dar stop para que me vuelva a generar uno nuevo. Ahora con la intensidad de sol de 5. Y vamos a observar que nuestra imagen se empieza a quemar. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad de luz es mayor, que se ve sobreexpuesta
la imagen. Esto en fotografía, pues de alguna forma es cuando nuestras cámaras, nuestros teléfonos o nuestras cámaras fotográficas mantienen el obturador abierto y dejan pasar mayor cantidad de luz. Por lo tanto, a veces eso es bueno cuando tenemos imágenes de interior. En este caso, como es el exterior, quiero que se pierda detalle de algunos volúmenes. Por ejemplo, se ve tan blanco que se pierde con el cielo. Le voy a dar stop. Entonces, también puedo controlarlo a que si es un número menor de 1, por ejemplo, empiezo a mover decimales, mi iluminación pues obviamente se va a ver afectada y se va a ver de menor intensidad. En este caso, cuando yo quiero hacer render en exteriores en el que no quiero que sea totalmente de noche, sino que sea un atardecer. ¿Para qué? Para poder empezar a observar las configuraciones, por ejemplo, de ciertas lámparas. Yo aquí coloqué 2 lámparas de piso al exterior y unas lámparas colocadas en los muros. En el interior todavía no enciendo las luces porque eso lo vamos a ver más adelante. La iluminación artificial, ahorita lo que me interesa es la iluminación del exterior. Entonces, con esto que quiero dar a entender, que dependiendo de la intensidad que nosotros vayamos modificando, es que nuestro render va a empezar a sufrir modificaciones en la iluminación del exterior. Esto es con 1.5, se ve un poquito más brillante y pues de alguna forma puede servirnos más adelante cuando estemos haciendo la postproducción a que el render no se vea tan oscuro o tan contrastante. Otra de las configuraciones que tenemos a la mano es el sun size o el tamaño de sol. Esto nos puede servir más que nada para ver la nitidez de las sombras. En este caso aquí tenemos una sombra muy nítida. Al cambiar, en este caso exageré un poquito con el número, al cambiar precisamente esta parte del sun size o del tamaño de sol, también se empiezan a modificar la intensidad de la iluminación y obviamente la nitidez de las sombras. En este caso la sombra se ve un poquito más difuminada en la mayoría de los elementos. Esto nos puede servir pues para dar un poquito de toques artísticos o de otras atmósferas precisamente a nuestros elementos de fotografía. Entonces, estas son las dos principales configuraciones que vamos a modificar o que vamos a estar de alguna forma moviendo. Hay otra que es el Sun Filter o el filtro de sol, que no es otra cosa más que colocarle cierta color, más que nada, a nuestra imagen. Esto es por si queremos hacer de alguna forma un toque un poco más artístico o un toque diferente a nuestras imágenes. Al colocar precisamente colores en los filtros, podemos ahorrarnos tal vez la configuración de luces o la configuración de iluminaciones para, como ya les había comentado, generar atmósferas y de esta manera darle una imagen diferente a nuestro render. ¿Qué es lo que sucedió? No es que haya coloreado mis texturas de color azul, sino que más bien yo coloreé la fuente de luz, en este caso el sol, a que utilizara un color azul. Entonces es como si yo estuviera generando un sol de luz azul. Entonces de esta manera es como empiezan a generarse los rayos solares. Como les digo, esto es una configuración rápida para cuando ustedes quieren modificar el color de la luz del sol. Si lo quieren en color blanco, un color un poquito más cálido, como en Colima o sepia, como las películas gringas. Entonces estos filtros les van a servir precisamente para
darle diferente tono de temperatura a la luz del sol, en colores cálidos o en colores más fríos, dependiendo pues también del gusto o de la intención que tengan con la imagen. Esto es el V-Ray Sun. Esas son las dos principales características que vamos a modificar. El background, nosotros podemos utilizar o manejar lo que es la parte de atrás, es principalmente el tipo de iluminación. Yo generalmente no la muevo. Si utilizo el background de Revit, la configuración puede modificarse a lo que ustedes de alguna forma ya tengan configurado en Revit. ¿Qué quiere decir esto? Yo en Revit tengo configurado en Vista y Render en que se vea el cielo con pocas nubes. A lo mejor quiero que se vea muy nublado o muy pocas, o sin nubes. ¿Esto qué quiere decir? Que, o muy pocas, por ejemplo. Yo aquí le voy a dar Stop. Me voy a V-Ray. Frame Buffer. Y voy a volver a modificar. El cielo es el que principalmente va a subir este cambio. Este horizonte, pues es el horizonte natural que ya nos muestra Revit. Entonces es una opción más también para tener rápido un background o un fondo principalmente de Revit. Aplicado pues obviamente a V-Ray. Custom también nosotros podemos añadir un color sólido, una imagen, como si fuera un HDRI, que de igual forma, aquí está el background preview. De alguna forma también, al modificar el background y colocar un HDRI, ahorita vamos a ver cómo aplicar un HDRI, también empieza a colocar la iluminación precisamente con un fondo, ya sea de alguna ciudad, en este caso de unas rocas cerca del mar, y aprovechar precisamente esa iluminación del cielo para ya tener de alguna forma el elemento más, pues podríamos decirlo, contexto más más agradable. Ya si en dado caso ustedes solamente quieren que sea una imagen PNG, o sea sin fondo, yo les recomiendo que utilicen el background node, sin background, o sea sin fondo. Aunque aquí se ve lo que es la previsualización de un abajo y un arriba, un cielo y un horizonte. Al momento de guardarlo, al darle aquí guardar, lo podemos guardar en imagen PNG y de esa manera lo va a guardar sin un fondo, y posteriormente en Photoshop o cualquier otro programa de edición de imágenes podemos empezar a agregarle fondos o o demás imágenes, cielos, configuración de cielos que nosotros queramos. Por el momento, esas son las, bueno, ¿cómo vamos a colocar un HDRI? Aquí por default ya nos viene colocado el Sea Rocks o rocas marinas. Si yo le doy clic, me va a empezar a abrir precisamente la carpeta donde yo tenga guardados archivos HDRI, ya sea como archivo de imagen. En este caso voy a buscar nubes, y el archivo HDRI se compone por un archivo HDR y una previsualización en JPG. Yo les recomiendo que siempre carguen el HDR, en este caso que es Sky 08. Le doy a abrir y me va a mostrar
la previsualización de ese cielo. Yo en esta parte puedo configurar lo que son las letras N y C. Este es mi campo visual, o sea, mi render se va a ver con esta partecita del HDR. Yo al darle render les voy a mostrar cómo es que se empieza a configurar el cielo. Parece que el edificio está flotando entre nubes. Obviamente necesita más contexto. Necesito, como es un conejillo de indias, necesita más contexto. Pero para efectos, quiero que observen que de alguna forma ya se empieza a observar un fondo. Si yo modifico ese fondo en Rotate H o rotación horizontal, yo puedo escoger de qué lado o qué parte de este HDRI se muestre. Así se vea. O sea, se veía hace rato. Le vuelvo a dar render. Y se supone que ya debería, si se fijan, el cielo me cambió un poco porque ya se está mostrando otra parte precisamente del HDR. También parte de vertical, eso casi yo nunca lo muevo. O también puedo ponerlo de cabeza o trasladarlo de izquierda a derecha. Esto es simplemente para mostrar diferentes partes del HDR y mostrar diferentes secciones de ese cielo. Bueno, esto fue la primera configuración del V-Ray Sun, utilizando pues de alguna forma algún filtro solar, cambiando la configuración de la intensidad o del tamaño del sol y añadiendo pues una imagen como un HDRI para aprovecharlo como iluminación. Esto pues de alguna forma también nos da diferentes opciones para que al momento de renderizar tengamos diferentes opciones de iluminación en el exterior. El siguiente video vamos a observar cómo modificar las configuraciones del Dome Light o el domo de luz.